todo enemigo y toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Tu nombre canto, alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré, te adoraré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte, porque Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, 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 te adoramos. Con fe yo canto y vences toda tempestad, y a la tormenta en mi interior tú calmarás. Confiaré, en ti confiaré. ¡Oh! Sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorar. Oh, 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 te adoramos. Oh, oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Te adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoran. Dile, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoran. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoran. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? Dígale al que está a su lado, Dios es hermoso. Dígale, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dígaselo, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es Dios. Dígale al que está a su lado, Dios es Dios. Dígale, Dios es Dios. Amén. Bueno, yo quiero que abra sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. He estado meditando en esta parte de las Escrituras, y cada día Dios habla a mi vida de una manera diferente. Lucas 24, del 13 al 35. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres hermoso, porque eres maravilloso. Y queremos pedirte en esta mañana que hables a nuestra vida, que podamos conocer cuál es el deseo de tu corazón para nosotros. Que vengas a darnos dirección, corrección, Padre, para poder continuar el camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? ¿Cuántos pueden dar un fuerte grito de alegría? Un fuerte grito de júbilo. Vamos a la palabra, diga conmigo, el Señor va a hablar a mi corazón. Quiero compartirle la historia de dos hombres que fueron discípulos de Jesús. Estos dos hombres habían estado en Jerusalén, habían estado en el momento cuando Jesús había sido entregado a los romanos por causa de
los sacerdotes y por causa de los fariseos. Estos dos discípulos fueron testigos de los milagros de Jesús, fueron testigos de la palabra de vida que Jesús daba, fueron testigos de las hazañas que Jesús hizo en el transcurso de su vida, pero también fueron testigos del sufrimiento que Jesús padeció, pero fueron testigos de lo que Jesús había ya determinado y había profetizado, que al tercer día resucitaría. Ellos eran testigos. Pero es sorprendente ver cómo los discípulos, estos dos discípulos en especial, tuvieron que pasar por un proceso que a través de la palabra me enseña que muchas de las veces nosotros somos esos dos discípulos, y si nosotros no aplicamos el proceso correctamente, no vamos a poder llegar a ver la gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 16, podemos darnos cuenta que dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y quiero leer esta historia rápidamente. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángel, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos. Digan conmigo: insensatos. Recuerde que aquí ya habla Jesús. Entonces Él les dijo a estos dos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos. Diga conmigo: fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiero hablarle el día de hoy acerca de la condición apropiada del alma. Dios siempre
se va a revelar a una persona cuando esta persona esté en la condición apropiada para poder recibir esta revelación. Dios quiere revelarse a nuestra alma. ¿Por qué a nuestra alma? Porque el alma es la que va a pagar el precio en la eternidad. Cuando usted y yo moramos, nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nuestro espíritu va a volver a aquel que es el Padre de todas las luces, a Dios. Pero nuestra alma tiene un papel muy fundamental y el más importante, el cual nuestra alma va a gozar o va a sufrir después de esta muerte, después de esta vida. Por eso, en esta mañana yo quiero hablarle acerca de una condición apropiada del alma. Cuando el alma no tiene verdaderamente, no ha tenido la revelación de quién es Jesús, esa alma o esa vida va a vivir en una tristeza íntima. Y al hablar de intimidad me estoy refiriendo a algo que está muy dentro de ti, que posiblemente nadie lo va a poder percibir excepto tú. Y muchas de las veces el Señor Jesús vela a los ojos, porque aquí podemos ver que Él veló los ojos de ellos para que no lo reconocieran. Y el Señor vela los ojos de la gente o de sus discípulos para que la gente no lo reconozca. ¿Y sabe por qué? Porque Él no se va a revelar a esos discípulos hasta que Él los pueda atraer a una condición apropiada del alma. Diga conmigo, Dios no se va a revelar a mi vida si mi alma no está apropiadamente preparada. Y al hablar de preparación estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un caminar. Muchos cristianos están tristes íntimamente a causa de la incredulidad. Estos discípulos, Cleofas y otros que no se dice el nombre, pero algunos teólogos o eruditos piensan que era Lucas. Otros piensan que era un discípulo el cual le escribió ese relato. Pero lo que sí le puedo decir que estos dos discípulos iban de Jerusalén camino a Emaús, una aldea cerca de Jerusalén, la cual tenía una distancia aproximadamente de 11 kilómetros, 30 estadios dice la palabra, pero es una aproximación de 11 kilómetros. Y ellos iban camino a Emaús. Ellos venían de haber visto todo lo que había sucedido y venían tristes, venían desconsolados, venían desconcertados. Y la mayor agonía que ellos tenían era que ya era el tercer día y Jesús había profetizado que al tercer día resucitaría, pero era el tercer día y no había pasado nada. Ellos no se habían dado cuenta de lo que ya había sucedido. Ellos pensaban que no había pasado nada, pero cuando ellos iban camino a Emaús, Jesús ya había resucitado, pero ellos no se habían dado cuenta que ya había resucitado. Y cuando una persona no se da cuenta que Jesús vive, esa persona siempre va a vivir en tristeza íntima. Hay cristianos, hay discípulos de Jesús que van caminando, que van siguiendo las pisadas de Jesús, pero llevan una tristeza dentro de sí. Hay una tristeza en su intimidad. Y esto no los va a permitir avanzar, no les va a permitir ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido que Jesús vive, no han reconocido que cada una de las promesas que Jesús nos dejó son eternas y son en Él sí para siempre, amén. Y por eso no van a poder gozar de estas bendiciones, porque tienen duda de que Jesús no ha resucitado, como pasó con Cleofas y este otro discípulo. En el versículo 18 nos podemos dar cuenta que cuando uno no reconoce la presencia de Jesús, todo cambia. Qué tristeza ver cómo estos dos discípulos llevaban a Jesús a su lado y no
habían reconocido que Él era. Por tal razón no habían disfrutado de su presencia. No habían tenido la revelación que el mismo que había sido crucificado había resucitado y iba caminando con ellos, camino rumbo a Emaús. Y eso pasa con muchos discípulos, con muchas personas. Veamos caminando, camino a la eternidad, pero nuestra vida es triste. Nuestro caminar es incierto, es deprimido, es deprimente nuestro caminar. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto que Jesús va de nuestro lado y por tal razón no disfrutamos su presencia mientras vamos en el camino. Muchas veces Jesús nos pregunta, ¿qué te pasa? Como Jesús le preguntó a estos dos discípulos en el versículo 19. Pero ¿con qué intención? ¿Por qué Él nos pregunta con qué intención lo hace? ¿Con qué intención lo hizo para que estos discípulos, al preguntarles qué es lo que te está pasando, qué es lo que está pasando? Y Jesús lo hace con la intención de que nosotros hablemos. Que nosotros le mostremos a Jesús lo que siente nuestro corazón. Que nosotros nos podamos desahogar en Él. Y muchas de las veces un cristiano sufre porque quiere. Porque no sabe desahogarse en el momento. Porque no sabe pedir ayuda en el momento. Porque no sabe reconocer su condición en el momento. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer nuestra condición. Cuando hay debilidad, cuando hay tristeza, cuando hay cansancio, tenemos que reconocerlo y tenemos que acudir a Jesús, a la intimidad y decirle: Dios, me siento de esta manera, está pasando conmigo esto. Y el Señor te va a preguntar: ¿y por qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Y muchas de las veces nosotros no sabemos ni por qué estamos cansados, pero estamos cansados. Muchas de las veces no sabemos por qué estamos tristes, pero estamos tristes. ¿Qué tienes? Estoy triste. ¿Y por qué? Pues no sé, pero estoy triste. A veces he platicado con discípulos y me dicen: pastor, estoy cansado. Y digo: ¿y por qué estás cansado? No sé, pero estoy cansado. Porque no han tenido la revelación en la intimidad. Cuando una persona no sabe lo que le está pasando, es porque no ha tenido intimidad con el Padre. Yo llegué a sentirme cansado, yo llegué a sentirme frustrado, yo llegué a sentirme triste. Y a veces mi esposa me decía: ¿por qué estás así? No sé. Pero en realidad me faltaba intimidad con el Padre. Y tuve que meterme en intimidad con Él y decirle: Señor, me siento de esta manera, estoy pasando esta situación, dime por qué me siento así, dime por qué estoy pasando esto. Y era cuando la revelación de Jesús llegaba a mi vida y decía: ya sé el por qué. Pero a veces estamos como los matrimonios. El esposo está con una carota y la mujer no está sujeta, sino con sujeta. ¿Por qué estás así, Martín? Pues no sé, pero estoy. ¿Por qué no me hablas? Pues no sé. ¿Por qué estás tan frío conmigo, Panchito? Pues no sé. Y cuando hay una pregunta, es porque tiene que haber una respuesta. Cuando Dios siempre nos pregunta algo, Él quiere que nosotros le respondamos. Pero cuando no hay una respuesta, Él quiere revelarnos el porqué. Y eso va a ser solamente a través de la intimidad. Hoy quiero hablarle acerca de esta parte de la palabra, de 10 cosas
que no nos permiten tener una condición apropiada para el alma. Hoy pude descubrir 10 cosas a través de leer este pasaje, de 10 cosas que no nos permiten tener una condición apropiada. Porque cuando no hay una condición apropiada para el alma, no va a haber una revelación de quién es Jesús en nosotros. Y cuando no hay una revelación, una verdadera revelación de quién es Jesús en nosotros, siempre vamos a ser unos cristianos mediocres, débiles, insensatos, perezosos. Siempre vamos a ser cristianos bipolares, que tienen un pie adentro y tienen otro pie afuera, que aman a Dios pero también aman al pecado, que hablan de la verdad pero practican la maldad. Y quiero hablarle de 10 causas por las cuales no nos permiten, no tenemos la permisión de tener una condición apropiada para el alma. La número 1, que está basada en Lucas 24:19, no reconocer a Jesús como el Mesías. Cleofas y el otro discípulo decían, pues es un profeta, era un profeta. Vamos a la palabra. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Qué fue? Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero ellos nunca dijeron que era el Mesías. Aunque Jesús les había revelado que él era el Mesías prometido. No tenían la preparación, no tenían esa condición preparada o esa condición apropiada para que Dios se les pudiera haber revelado. Por la primera causa, porque no reconocieron a Jesús como el Mesías en ese trayecto o en esa conversación con Jesús. Cleofas no mencionó a Jesús como el Mesías, aunque ellos una vez lo habían creído, pero ya su fe había vacilado. La segunda cosa, por no poner atención al proceso. Te estoy hablando de 10 cosas que no nos van a permitir tener una condición apropiada para el alma. La primera fue no reconocer a Jesús como el Mesías. La segunda, no poner atención al proceso. Ellos habían concentrado su estudio bíblico a lo que las escrituras prometían con respecto a la gloria y al reinado del Mesías, pero estaban ciegos con respecto a los profetas, a la predicación de los profetas de que Jesús iba a sufrir como el Salvador expiatorio. Y muchas de las veces, mis amados, solo nos enfocamos en las promesas, pero nos hemos desatendido del proceso para llegar a ellas. Ellos se habían enfocado que Jesús iba a resucitar y que se iba a levantar en gloria como el Mesías. Pero como su fe había vacilado, se había disminuido, ellos se habían olvidado de que Jesús tenía que padecer en una cruz, sufrir y ser ese sacrificio. Ser llevado como cordero al matadero. Por tal razón su fe había vacilado. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros solamente nos enfocamos, como estos 2 discípulos, en la conclusión del asunto, pero no nos enfocamos en el proceso del cual. La tercera cosa es no ver correctamente o no saber esperar. Estos discípulos hacían hincapié en el tercer día y tenían razón, porque ya era el tercer día y ellos no habían sabido de la resurrección de Jesús. Habían escuchado de oídas, pero no habían visto a Jesús. No habían tenido la revelación.
Porque tener la revelación no es ver físicamente a Jesús, sino es poder verlo en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en tus entrañas y saber que Él está ahí. Eso es tener la revelación. No pienses que al hablarte de que tienes que tener una revelación de Jesús, es que Jesús te va a presentar frente a ti, te va a decir: yo soy Jesús, ven y toca mis manos, mira, mete tu dedo aquí en este hoyito, mételo aquí en mi costado. No. Al hablarte de una revelación te estoy diciendo que Jesús va a inundar tu ser. Recuerdo que hace unos días pasé un momento difícil, la semana pasada. Y ese día le dije: Dios, yo tengo que ayunar, porque tengo que tener la revelación en este momento difícil de mi vida. Y me puse a ayunar todo el día. Fui entregándome ayuno como eso de las 10 de la noche. Pero en el transcurso del día, Dios me habla como a las 6 de la tarde a través de la palabra. Y me dice: Jehová es bueno. Y Él consuela en el tiempo de aflicción. Y sus ojos siempre miran a los que en Él confían. Nahum capítulo 1 versículo 7. Y después, en la noche, hago una llamada telefónica para ver si alguien podía ayudarme en un asunto de mi trabajo laboral. Y de repente ese hombre me dice: ¿qué pasó? Le dije: pues, y solamente escuché: ánimo, ánimo. Cuando ese hombre me dijo ánimo, ánimo, algo entró en mi ser y cambió completamente la perspectiva de mi vida. Todo cambió. El gozo volvió a mi corazón de una manera sobrenatural. En ese momento difícil, en ese momento de angustia, en ese momento de dificultad, el Señor se revela a mi vida con la palabra ánimo. Y ya entra a mi ser y siento una paz y un gozo que hoy nadie me la ha podido quitar, y la sigo teniendo aquí. Tengo fe y tengo certeza de que Dios es bueno y que Dios no me va a dejar, y tengo esa revelación. Por eso te hablo en esta mañana de esto, porque muchas de las veces tenemos los ojos velados y no sabemos que Dios está ahí, pero Dios está ahí. No sabemos que Dios está obrando, pero Él está obrando. Y a veces nos pasa esto. A veces nos dejamos llevar solamente por lo que vemos y no nos dejamos llevar por lo que esperamos. A veces vemos lo lógico, lo cierto, lo natural, y nos desenfocamos de lo sobrenatural por no saber esperar los tiempos. ¿Sabes que cuando Dios se reveló a mi vida esta semana precisamente, no la semana pasada, fue esta semana, porque no ha concluido, yo pude tener la revelación del milagro y pude tener la certeza que el milagro ya estaba realizado, que la promesa ya había sido cumplida, aún cuando mis ojos no la han visto? Pero tuve la revelación. Pero a veces nosotros queremos tener la revelación ya cuando está todo ahí. Digo, ahora sí lo veo. Y somos esos Tomáses. Dígale al que está a su lado: Tomás, incrédulo, hasta no ver, no creer. Es que Dios ya te dio tu casa, pues hasta que no la tenga, hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano, voy a saber que hay una burra. No. No es de lo que ves, sino de lo que tú crees. Vuelvo a decirlo, no es lo que tú ves, sino lo que tú crees. ¿Sabes? El milagro, la promesa se hace una realidad cuando tú recibes la revelación, cuando puedes creer lo que aún no has visto. Eso es recibir la promesa o recibir el milagro. El otro punto que no nos permite no tener una condición apropiada para poder tener la revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas es la falta de fe. La falta de fe yo la uno a la duda. La falta de fe nos hace ser personas incrédulas a los testimonios de otras personas que han recibido
el milagro, la promesa, como estos dos, Cleofas y el otro discípulo, que dijeron, pues escuchamos que dijeron que dos mujeres habían ido al sepulcro y que habían encontrado la tumba abierta y que el cuerpo ya no estaba, que estaban solamente ahí las vendas. Pero aún no lo puedo creer. Y el Señor me hablaba esta semana y me decía, ¿no has visto lo que pude hacer con fulano? ¿No has visto lo que hice con sutano? ¿No has visto lo que hice con tal pastor? Y yo decía, sí, pero no lo he visto en mí. Y a veces eso sucede. A veces hemos visto la mano de Dios en vidas de personas terceras o segundas que están a nuestro alrededor, y aún escuchando su testimonio, aún viendo la gloria a la cual ellos viven, seguimos dudando del poder de Dios y decimos, a él se lo hizo, pero a mí no, y hasta que no me lo haga a mí, yo voy a creer en Jesús. La quinta cosa, que la podemos ver en el versículo 25, la insensatez. Jesús los llamó insensatos a estos dos discípulos. ¿Y qué es una persona insensata a los ojos de Jesús? Son aquellos que no han hecho a la palabra de Dios como la base de sus acciones y sus decisiones. Una persona insensata ante los ojos de Jesús es aquella persona que su base no es Cristo, no es la palabra de Dios. Son aquellas personas que no han hecho la palabra de Dios como la base de sus acciones y de sus decisiones. A veces nos creemos personas sensatas y decimos que yo soy sensato, cuando la insensatez nos delata. Porque la palabra de Dios no es la base de nuestras acciones, porque la palabra de Dios no es la base de nuestras decisiones. A veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestro propio criterio y nos olvidamos del criterio de Dios. A veces accionamos de acuerdo a lo que nosotros sentimos y a lo que nosotros pensamos y nos olvidamos de la palabra. Es como aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia porque pues tengo que trabajar. Y el que no trabaja, que no coma. Y más los días domingos. Porque nosotros tenemos la creencia que el día domingo es el día del Señor, que tenemos que dedicárselo a Él. Pero no se ponen a trabajar en día domingo. Están como mi tío Refresco. Así tenía un tío que le decíamos el Refresco. Porque toda la semana estaba de holgazán y de flojo y de perezoso. Solamente el día domingo trabajaba. Y la gente le decía a su mujer, ay señora Magda, qué hombre tan trabajador tiene. ¿A quién se refiere? A don Refresco. ¿Por qué me dice que es un hombre bien trabajador? Porque hasta el día domingo trabaja holgazán. Toda la semana descansaba y solamente el día domingo trabajaba. Y así estamos muchos en la iglesia, ¿eh? No hacemos nada toda la semana y el día domingo se nos pega el deseo de ir a trabajar. Y nos olvidamos de Dios. A veces atendemos más la opinión o el ejemplo de otras personas que no tienen la base, que no tienen como base la palabra de Dios, y hacemos lo que estos hacen. Ay, pues mi tía Panchita se divorció de yo también. Cuando la base de la palabra dice, lo que Dios unió, jamás lo separa el hombre. ¿Sí? ¿Sabe? Yo no he visto como pastor ni un matrimonio o ninguna persona que haya pasado por un divorcio y que viva bien. No lo he visto. Hablando dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo hablaba en una de sus cartas y decía, tal como llegaron a la casa del Señor, así quédense. Y hay personas que llegaron divorciadas sin conocer a Cristo y conocieron a Cristo divorciadas y se casaron. Y todas las cosas pasan a ser hechas nuevas, pero de aquellas personas que llegan a la iglesia y en la iglesia se divorcian. Y luego dicen, tuve la revelación de tal hermanita y me voy a casar con ella porque es solterita y tiene una carrera. No han entendido que la Biblia es una base. Y es que fulanito lo hizo, es que tal pastor lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. No.
No se trata de quién lo hizo y cómo lo hizo. Se trata de lo que la palabra de Dios ha dejado como base. Y la Biblia dice, lo que Dios unió, jamás nos separe el hombre. ¿Sabe por qué solamente se avala un divorcio? Bíblicamente, por una infidelidad. Mientras no. Ay, es que ya no me entendí con Panchito. Me voy a divorciar, mejor cada quien por su lado. No, Señor. Y a lo mejor usted pueda pensar, ay, pues mi esposa me fue infiel, o mi viejo me fue infiel, ya me voy a divorciar, ya voy a empezar a poner los ojos en otro. No. Entendamos que Dios quiere restaurar, y Dios puede restaurar la vida de un matrimonio. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿En qué punto nos quedamos? ¿Cuál es el punto 5? ¿Qué es una persona insensata ante los ojos de Dios? Aquella persona que no tiene la palabra de Dios como la base de sus acciones, de sus decisiones. Pues es que yo voy a hacer esto. ¿Ya le consultaste a Dios? ¿Sí? Hace poquito yo estuve orando a Dios, le dije, Dios, yo quiero ir a cumplirle el sueño a mi esposa. Porque mi esposa quiere ir a Fresno y quiero llevarla, que vea a su tía. Pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Hasta que me rima, ¿eh? Quiero llevarla a ver a su tía, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en una noche orando a Dios, Señor me dice, métete a los boletos, tengo una sorpresa para ti. Y me meto a los boletos, unos boletos que me costaban 19,000 pesos, 20,000 pesos, me costaron 10,000 pesos, 11,000, no me acuerdo. Y ya compré mis boletos. Pero fue porque está en el plan de Dios. Y eso quiere decir que Dios tiene un propósito para mí cuando vaya allá con mi esposa. Aparte de disfrutar y de estar ahí hermosos, ¿sí? Dios tiene algo, pero es dentro del propósito de Dios. Pero a veces, ay, me voy a ir de vacaciones. ¿Y ya le consultaste a Dios si es su voluntad? Voy a hacer esto, ¿ya le consultaste a Dios? ¡Insensato! Dile que está a tu lado, insensato tú no eres, porque tienes la base que es la palabra. Insensatos aquellos que no conocen la palabra. Ay, pastor, pero aquí no hay de justificantes, o hay argumentos. No, de que, ay, pastor, es que yo no sabía, por perezoso, porque solamente una persona perezosa no le gusta leer. A veces pensamos que los perezosos solamente son aquellos los que no trabajan, pero hay perezosos espirituales que no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia. Perezosos. Y por falta de tener esa fuerza y ese vigor son ignorantes. Y por ser ignorantes son insensatos. ¡Ándale! Dígale que está a su lado, si me hace que te hablan a ti porque a mí no. ¡Dígaselo! A veces yo voy en mi carro y a veces estoy con mi esposa y me cuenta cada historia, porque los pastores tenemos un pajarito que todo nos cuenta. Todo nos cuenta. Hace poquito supimos de un hombre que se fue con varias mujeres y no llevó a su esposa. ¡Insensato! Porque yo les he dicho, tienes que andar siempre con tu esposa, más cuando vas con mujeres. Decía mi nieto, el diablo es puerco. ¿Sí? Pero a veces la insensatez nos hace hacer cosas que pensamos, o a veces ni pensamos que son buenas. Sabemos que son malas, pero las hacemos. Porque andamos diciendo, pero no le digas a fulanito que me fui. No le digas a mi líder que me fui con fulana o fulano, porque me pone como campeón. Insensatos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. La sexta causa. Pero antes de llegar a la sexta causa, yo quiero solamente darle este punto en la quinta cosa que estamos hablando de la insensatez. La Biblia es el criterio para todas las cosas.
Un cristiano no tiene que usar su propio criterio. Un cristiano siempre tiene que vivir bajo el criterio de la palabra. Siempre. En otras palabras, si usted ha dejado de leer la Biblia, es el momento en que usted retorne a tener una comunión con la palabra. La Biblia ha predicho los sufrimientos, los cuales permite a los seguidores de Jesús saber que es obvio el sufrimiento en el caminar. Una persona insensata nunca se va a dar cuenta que la vida del cristiano es una vida de sufrimientos. No se deje engañar por el diablo. A veces hay profetas demoníacos que van y dicen, no, tú llegas a la iglesia, recibes a Cristo y todo va a ser color de rosa, ya no vas a tener sufrimientos, ya no vas a tener dolor, ya no vas a tener ninguna angustia. Entonces, ¿por qué Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 3? Porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. ¿Por qué? ¿Acaso será que Pablito echa mentiras? Sorpréndase. Una persona sensata, a la luz de la palabra, se va a dar cuenta que va a tener una vida de sufrimiento. Y ahorita le voy a decir la base de un procedimiento, de un proceso, el cual Dios trabaja en la vida de una persona. Yo no lo entendía, pero hay una base. Y ahorita se la voy a decir. ¿Me acuerda de decirle esa base, por favor? Diga conmigo, si yo soy un seguidor de Cristo, tengo que pasar por tribulaciones, por persecuciones, por desesperaciones. Punto número 6. La falta de conocimiento. La falta de conocimiento nunca nos va a permitir tener una condición apropiada para nuestro alma, para que el Señor se pueda revelar a nuestra vida. En el versículo 26 es la base que tomo para ese paso o para ese punto, la falta de conocimiento. Porque cuando no se dedica tiempo y atención a la palabra de Dios, los seguidores de Jesús se van a sorprender, van a dudar y van a retroceder y se van a apartar. ¿Sabe por qué muchas personas se apartan del cuerpo de Cristo? ¡Aleluya! No se duerma. Porque hay unos hermanos que me andan llamando y me hacen así. Pregúntale a la hermanita que está allá si me está llamando, porque él hace así. La falta de conocimiento hace esto. Cuando usted no presta atención a la palabra, cuando usted no dedica tiempo a la palabra, cuando usted no lee la palabra quietamente, porque a veces leemos la palabra tan rápidamente porque ya va a empezar la novela. A veces leemos la palabra tan rápidamente porque tenemos que irnos a trabajar. A veces leemos la palabra tan rápidamente porque ya va a empezar el fútbol. O está la película que más me gusta y está en la televisión, no está en una película. Así es de que si yo le paro, la película va a continuar, así es de que mejor oro rápido para ver la película completita. No. Alguien dijo que para leer la palabra se necesita estar en quietud. Necesita prestar atención. Y se va a dar cuenta que la palabra nos va a mostrar cómo podemos llegar a nuestro destino a través de padecimientos, de luchas y de sufrimientos. La Biblia señala las líneas generales del reino de Dios. Diga conmigo, línea general. ¿Sabe que cuando usted lea la Biblia le va a mostrar una línea? En otras palabras, le va a mostrar un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando yo pongo el GPS, el GPSeando, y voy a algún lugar, me encanta porque tiene una línea azul y me dice por dónde tengo que darle con anticipación, y llego a mi destino y me pone una fotito ahí de dónde voy a llegar.
¿Sí? Y eso sucede, eso es la palabra. Es la línea que Dios ha trazado para poder ver el reino y la gloria venidera de Jesús. Si usted no lee la Biblia, escúchame bien esto. ¿Quién sabe si se vaya al cielo? Porque una persona que no ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis puede cometer un error sin darse cuenta. Mi abuelita Mariquita, una mujer que tenía la sabiduría de parte de Dios, ella me cuenta que leyó la Biblia. ¿Cuántas veces, hija? 8 veces. Con calma, con paciencia. Y hay cristianos que no han leído la Biblia completa. Y así quieren llegar a ver la gloria venidera. Dígale al que está a su lado, ¿ya leíste la Biblia completita? Y si te dice que no, dile perezoso. No le digas insensato. Por sus frutos lo conocerás. ¿Por qué? Porque la Biblia es la línea que nos muestra el reino de la gloria venidera. ¿Sabe? Los discípulos, camino de Emaús, Cleofas y el otro discípulo, se desenfocaron de la gloria venidera. La gloria venidera muestra a un Mesías triunfante, pero se antecede a un Mesías sufriente. Porque a veces vemos la gloria, ay, es que yo voy a ser resucitado juntamente con Cristo, pero nos olvidamos que tenemos que morir juntamente con Cristo, porque si no morimos en Él, si no tomamos su cruz y morimos, si no pasamos por sus padecimientos, no vamos a poder ver la gloria venidera. Y por eso muchos solamente ven la gloria y buscan la gloria, y cuando llega el momento de la tribulación, el momento difícil, ¿saben qué dicen? Patitas, ¿para qué las quiero? Y se van como el diablo con la cola entre las patas. Y ya no quieren saber nada de la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren saber nada de escuela de líderes, ya no quieren saber nada de encuentros, ya no quieren saber nada de la visión. ¿Por qué? Por eso, porque no leen la Biblia y no han encontrado la línea que los va a llevar a un Mesías lleno de gloria, pero también a encontrar un Mesías que sufrió por causa de nosotros. Jesús muestra su gloria como el pagador del pecado, pero también Jesús muestra su sufrimiento como el cargador del pecado. ¿Sabe por qué sufrió Jesús? Por cargar nuestros pecados. ¿Y sabe por qué Jesús salió triunfante de esa cruz? Por pagar por nuestros pecados. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si no lo ha entendido, pídale a Dios revelación. La sexta cosa, la falta de hospitalidad. A muchos Jesús se les acerca, pero Él no se queda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchas veces Jesús no se queda con nosotros? Porque nosotros lo dejamos ir. En el versículo 28 de Lucas 24 nos podemos dar cuenta que Jesús llegan al lugar y Jesús le dice, bueno, mis amigos, yo me voy porque voy más lejos. No, cálmate, Jesús, espérate. Bueno, entonces no le dijeron Jesús todavía, cálmese, espérese, quédese poquito. Mire, si hace noche, ya el sol está declinando y te me vas a ir, y luego ¿qué va a pasar? Quédate, por favor, quédate con nosotros, vamos a partir el pan, vamos a beber vino, vamos a descansar de nuestro caminar. Y Jesús se quedó. Pero muchas de las veces Jesús llega a nuestro lado y Él está con nosotros, pero Él se va de nosotros porque nosotros lo dejamos ir, porque no nos aferramos a Él. Porque no nos aferramos a Él.
Hay mucha gente que se muere de enfermedad, y no porque esté en el plan de Dios, sino porque esa gente no se aferra a las promesas de sanidades. Yo he visto muchos siervos de Dios que han partido porque ha sido la voluntad de Dios y ha sido por causa de una enfermedad. Pero a veces muchos cristianos han partido y no es porque sea la voluntad de Dios que mueran de una enfermedad, sino porque dejan ir la palabra de vida y de sanidad. Jesús dijo en el libro de Isaías capítulo 53, mas ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y llega la enfermedad, me voy a morir, ay, ya me dio, ya estoy como que me falta la respiración. Y le ponen el dichoso aparatito, ¡ay! Ya tengo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo menos? Ya tengo 80. ¡Ay! ¡Me dio! ¡Ay! Y ándale, ándale, mujer, ve con Rico para que vayas cogiendo de una vez la caja porque ya me dio, me voy a morir. ¡Ay! ¿Y todo por qué? Porque dejan ir a Jesús. Me acuerdo que llegó el médico con mi esposa, un médico muy famoso aquí en Abasolo que anda en una motito, y llega y revisa a mi esposa y le toma la presión, le toma la oxigenación, está hecho y aquello. Yo estaba ya al pendiente, porque cuidado con aquellos varoncitos que dejan a su mujer que se meta con el médico sola al consultorio. Aguas, hay médicos que son medio mañosos. Yo siempre estoy allá al pendiente de mi esposa, cuido lo que es mío porque me costó. Imagínense tanto año manteniendo a mi mujer, me cuesta. Y llega ese médico y le dice, señora, con una risa así sarcástica, burlona, señora Laura, se sacó la lotería. Yo dije, ¿cuánto? Tiene COVID. Todos los síntomas son de COVID. Yo vi la carita de mi esposa. El médico se va. ¿Y qué agarro yo? ¿Y que no tienes COVID? Que me pongo a orar por ella y aplico la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús eres sana del poder de las tinieblas y eres libre en el nombre de Jesús. Y que la empieza a tratar como si nada. No andarla apapachando de que, ay, pobrecita. No, claro, la cuidaba a mi esposita, pero la trataba normal. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que ella estaba sana. Y pasaron unos días, 2, 3 días, y mira, como si nada. Me llega mi mujer, estoy lista, Daniel, para lo que quieras. Tú dime, rana, yo brinco. ¿Por qué? Porque no dejé ir a Jesús de mi casa. Le dije, quédate conmigo, Jesús. No te vayas. Por favor, el cielo declina, la luz declina. Por favor, no te vayas. Comamos juntos, bebamos juntos. Quédate conmigo una noche más. Y a muchos Jesús se les aparece, pero lo dejamos ir. Jesús se va a quedar con aquellos o con cualquiera y con todo aquel que esté sinceramente deseando de Él. ¿Sabe? Jesús no es un limosnero. Ayúdame, Adolfito, por favor. Jesús no es un limosnero. Y a veces pensamos que Jesús anda mendigando en nuestros hogares. ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas entrar? ¿Me dejas abrigarme un poquito del frío que tengo? ¿Me das de comer porque tengo hambre? No. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él no hace acepción de personas. Él va a estar con todo aquel. Vuelvo a repetirlo, Él va a estar con todo aquel que sinceramente lo desee, que sinceramente anhele de Él. Ahí va a estar Él. A veces Jesús se va de una vida porque ve hipocresía.
porque ve conveniencia, porque ve interés, pero no ve agradecimiento, no ve gratitud. Por eso Jesús muchas veces se va. A Jesús no lo vas a sorprender con los grandes méritos que tú tienes. A Jesús no lo vas a sorprender con las grandes propiedades que has obtenido. ¿Por qué tan trabajador eres, terrenalmente hablando? Y te olvidas de su obra. No. La peor pobreza que puede experimentar un cristiano es no trabajar para el reino de Cristo. Pero cuando Jesús llega a una casa, es porque Él ve la necesidad en esa casa. Él nunca va a llegar a una familia que no tenga necesidad. Él siempre va a llegar a donde hay necesidad. Él siempre va a llegar a donde hay dolor. Él siempre va a llegar donde hay angustia. Y toca la puerta. Y cuando la persona abre y le dice: Jesús, pasa, por favor, cena conmigo. Cuando lo recibe en su corazón, Jesús empieza a ver todo. Y cuando esta persona dice: ¿has visto mis logros? ¿Has visto las casas que tengo? ¿Te das cuenta de las propiedades? ¿Te das cuenta cuánto te doy de diezmo, Dios? ¿Te das cuenta cómo atiendo a mi familia y que no le falte nada económicamente? Y el Señor te pregunta: ¿y espiritualmente? ¿Le has suplido de mi palabra? ¿Le has enseñado quién soy yo a tu familia? ¿Le has mostrado con el ejemplo cómo se sirve a un Dios vivo? Quiero darte esta palabra de parte de Dios. Si Dios te libró de la muerte, no te libró para que tú siguieras viviendo, gozando en tus deleites y trabajando para tu propia obra. Te dio la vida para que trabajaras para su obra. Te dio una segunda oportunidad. Pero a veces el desagradecimiento, la falta de sensatez y de cordura nos hace olvidarnos de quién nos rescató, de quién nos salvó. Me faltan otros puntos más, pero quiero hablarte solamente de este otro punto, el octavo punto. No seguir el modelo de Jesús. A lo mejor pueda sonar un poquito revolcada esta frase que te voy a dar, pero el octavo punto es no seguir el modelo del seguimiento. Hoy quiero que entiendas cuál es el modelo que Jesús utiliza con todas aquellas personas que los quiere llevar a una gloria venidera. Quiero hablarte del modelo bíblico a seguir. El modelo que Jesús nos dejó a través de todos los discípulos que Jesús tuvo en esta tierra y que los llevó a ver esa gloria mayor que la primera. Hay un modelo. Y este es el símbolo de Él o de lo que Él hace con nosotros. Y el modelo es este. Él nos toma. Él llega a tu casa, toca la puerta, lo invitas a entrar. Él entra a la casa. Él ve un corazón necesitado, un corazón agradecido, y Él decide quedarse. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué se queda Jesús en una casa? No para seguirte bendiciendo y darte más riquezas, es parte de. No para que nunca llegue la enfermedad a tu casa, no, es parte de la sanidad. Pero el modelo correcto es que cuando Jesús entra a tu casa y permanece en ella, lo que Él va a hacer, Él te va a tomar. Después de que Él te tome, Él te va a bendecir.
después de que Él te bendiga, Él te va a quebrantar. He escuchado testimonios de personas que dicen: pastor, yo ya no fui a la iglesia. Yo fui con personas, con mi esposa, y la gente nos decía, le decíamos: ¿por qué no vas a la iglesia? Y nos decían: ya no fui a la iglesia, pastor, porque no, mire, cuando empecé a ir a la iglesia, ay, bien bonito, todo bien, me empezaba a ir bien, todo me iba bien, era bendecido, no había enfermedad, no pasaba nada, pero de repente de un tiempo para acá me fue mal, hasta siento que el hermano fulanito me hizo brujería, porque se acabó el encanto de irme bien, ahora me va mal. ¿Quiere que le diga algo? Eso tiene que ser. Sí. Tiene que ser. Primeramente Dios te va a tomar. Después te va a dar una probadita de lo que Él es. ¿Sabes qué es lo que hacen esas tiendas grandes como Sam's y todo eso? Cuando tú vas caminando por los pasillos, hay unos carritos y ponen ahí unos vasitos o unos platitos con unas pequeñas muestras, y tú vas caminando y: señor, venga, pruebe. Y yo les digo: no, porque me vas a obligar a que compre. No, no le obligo, usted nomás pruébele. Y cuando lo pruebo, achis, esto está bueno. ¿Cuánto cuesta? Tanto, dame uno. Y ya cuando llego al cajero me tengo que sacar el billete y me cuesta dar el billete porque digo: ay, pero está bueno, pues prefiero pagar porque quiero disfrutarlo. Lo mismo hace Jesús, algo parecido. Él te da que pruebes un poquito de su bendición. ¿Y sabes qué es lo que hace después? Después de que te toma y después de que te bendice un poquito, te quebranta. ¿Sabes para qué te quebranta? Para que el día de mañana que Él te dé más de lo que te dio, no te eches a perder. Porque a veces Dios nos da. A veces somos como aquellos hijos que que sus padres les dan más de lo que necesitan y los echan a perder. Dios no es así. Dios te dice: ahora te voy a quebrantar, te voy a formar. ¿Por qué? Porque no quiero que te me eches a perder. ¿Y sabes qué es lo que pasa después de que te quebranta? Te estoy hablando del modelo de Jesús. Te estoy hablando del modelo bíblico a seguir. Después de que Jesús te quebrante, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a dar a la iglesia, te va a dar a un ministerio. ¿Sabes? Yo quise poner a mi equipo de 12 aquí al frente, porque todos ellos han sido pasados por una prueba. Y a veces no sabemos por lo que han pasado, pero ellos están ahí porque tienen que estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque ya pasaron por el quebrantamiento. Un líder en una iglesia no se da porque tiene muchas virtudes o por los muchos dones, no. Un líder se da a una iglesia porque ha sido probado a través de la formación y del quebrantamiento. Usted de la silla de ruedas, ¿sabe que Dios la quiere llevar a un liderazgo? Usted tiene un don muy grande, pero aparte de eso usted tiene un llamado más grande que su don. Y Dios quiere que usted sea parte de una iglesia. Yo la veo a usted como una maestra, compartiendo de la palabra de Dios, enseñando a muchos. Pero si usted quiere llegar a donde Dios la está viendo, usted tiene que pasar por la prueba, tiene que pasar por la formación, tiene que pasar por la tribulación. Pero muchos tienen grandes dones, muchos talentos y tienen grande llamado, pero no llegan. ¿Sabe por qué? Porque le sacan al parche de pasar por el proceso. Y después de que Dios nos da la iglesia, Él muestra su gloria a través de nuestras vidas. Póngase en pie en esta mañana. Yo no sé
¿Qué expectativa? Sígueme con esa musiquita, Adolfo, por favor. No sé qué expectativa tenga usted de el seguimiento de Cristo. No sé si usted sea ese personaje que hoy menciona en la Biblia, Camino de Emaús. Pero el noveno punto es el no ver la bendición de la hora. Tal vez esté pasando el peor momento de su vida el día de hoy. Tal vez esté pasando el momento más inesperado de su vida el día de hoy, o en esta semana, o en este mes. Pero déjeme decirle algo. El ahora, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, se puede convertir en el ahora lleno de gloria y lleno de felicidad y de gozo. ¿Sabe por qué? Porque la hora nos permite ver realmente a Jesús. Si estás pasando por una situación en este momento, cualquier situación que estés pasando, es porque Dios quiere que tú lo veas hoy. Dios no es un Dios del mañana. Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios del presente, de la hora. Y Él quiere revelarse a tu vida en este momento, en este preciso momento, a través de esta circunstancia. Él quiere revelarse a ti. No dejes para mañana, no digas mañana. No digas pasando un mes voy a empezar a tener la formación, ahorita voy a deleitarme en mi juventud y voy a hacer lo que quiera. No digas como dijo Daniel un día, voy a trabajar bien duro físicamente, económicamente, y ya cuando cumpla mis 60 años de edad me voy a dedicar de plano al ministerio. No hagas como yo. Es hoy. Si hoy Dios te dice deja todo lo que tienes, déjalo. Si hoy te dice renuncia a esa relación incorrecta, renuncia a ella. Si hoy Dios te dice deja de vivir de acuerdo a lo que tú piensas y lo que tú crees, deja de hacerlo y vive la hora. Vive hoy, vive el presente. El pasado ya pasó. El mañana no nos pertenece porque no somos dueños del mañana. Pero sí podemos marcar la diferencia en nuestro presente el día de hoy. No vivamos del ayer. No vivamos de nuestros errores y de nuestros fracasos. No vivamos del mañana, de nuestros sueños o lo que pensamos que podemos llegar a ser. Vivamos del presente, de lo que hoy Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Me sorprende cómo estos hombres venían de Jerusalén, iban a camino a Emaús, y cuando reciben la revelación, cuando Jesús se va de ellos, ya habían tenido la revelación. Dicen, ¿no sentías cómo ardía nuestro corazón por dentro cuando Él hablaba? Cuando Él abría las escrituras y nos leía. ¿Sabes qué fue lo que ellos hicieron en el ahora? Dice que se pusieron en pie y fueron nuevamente camino a Jerusalén. Regresaron. Venían derrotados, frustrados, tristes, deprimidos. Jesús no ha resucitado. Tal vez no era el Mesías. Pero cuando Él se revela, se levantan a tomar el vino y comer el pan, y retroceden y vuelven a Jerusalén con una expectativa diferente. Ha resucitado, verdaderamente resucitó. Él es quien decía ser, Él es el Mesías. Y sabes, la Biblia termina relatando esta historia, que estos dos llegaron con los 11 discípulos. Y ellos dijeron, se le apareció a Pedro. Y ellos empezaron a decir, sí, también a
nosotros. No lo habíamos visto, no lo habíamos reconocido. Por tal razón no disfrutamos de la estancia que Él tuvo con nosotros camino a Emaús. Pero cuando estábamos en la casa, comiendo el pan y bebiendo el vino, Él se reveló. Y ahora nosotros sabemos que Él vive y que Él ha resucitado. Yo quiero hacer un acto profético en esta hora. Tal vez Jesús no se ha revelado a tu vida como en muchos años lo hizo conmigo. Ha habido etapas en mi vida que han sido muy distintas, y en algunas etapas Él se ha revelado a mi vida como mi Señor y mi Salvador y como el que vive y resucitó. Pero en algunas otras no. Pero ¿sabes algo? Cada vez que Él se queda conmigo y que no lo dejo ir, Él me revela en cosas que no se me habían revelado, en situaciones que no se me habían revelado. Él me revela que está vivo. Y hay muchas cosas más, muchas situaciones más que voy a atravesar a través de mi largo vivir, que aún no han tenido la revelación de Él por tales circunstancias. Pero sé que si no lo dejo ir, sé que si leo la palabra de Dios, sé que si tomo siempre la base de la palabra de Dios en mi vida, a través de mis acciones y mis decisiones, sé que siempre voy a tener la revelación. Padre de familia, quiero ser más específico en esto. Tal vez hoy tienes a tus hijos pequeños y dices: no tengo problema, los llevo a la iglesia y hacen lo que yo digo. Pero tus hijos van a crecer y posiblemente ellos no vayan a creer nada de Dios. Posiblemente, ¿sabes? Vas a necesitar tener la revelación de Jesús y saber que Él vive, para que te des cuenta que tus hijos, todos ellos van a ser salvos. Pero si tú no tienes esa revelación, tus hijos pueden morir y se pueden perder. Porque tener la revelación es tener las promesas vivas.